espero que se encuentren bien en casa. Yo soy Rosario Jereda, soy psicóloga y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un poco de información sobre lo que es la convivencia familiar en estos tiempos de emergencia. Dado que estamos en la obligación de permanecer en nuestros hogares para evitar la propagación del coronavirus, es una situación que para muchos podría resultar bastante desagradable, es un tiempo difícil por la pérdida de libertad que estamos atravesando, lo mismo que nos genera estrés y de repente vamos a escuchar con mayor frecuencia en los pequeños que ya están aburridos, no saben qué hacer, quieren salir. Esto va a conllevar también a que en los adultos de repente se generen con mayor frecuencia las discusiones y hacer que de este tiempo, en lugar de fortalecer los vínculos familiares, se produzca más bien una separación entre los mismos. Pero entonces, ¿cómo podríamos mantener una buena convivencia en casa? Para ello es importante y fundamental comenzar a verlo como una oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes y para mejorar o fortalecer las relaciones con la familia. Hay dos cosas que podríamos comenzar a practicar. Lo primero es una buena comunicación. Recordemos que es uno de los pilares para poder relacionarnos con los demás. Y lo segundo es mantener una organización familiar. Como adultos estamos en la obligación de buscar un equilibrio entre las labores de oficina, las labores de la casa y también buscar un tiempo para la familia. ¿Cómo podríamos tener una buena comunicación? Es fundamental que cuando una persona nos está hablando, pues intentemos comprender lo que nos está diciendo, evitar hacer un juicio sobre el mensaje que nos está dando. Y para eso es importante colocar toda nuestra atención en esta persona, mirarlo a los ojos, mostrar empatía. Esto nos va a permitir captar cuáles son los sentimientos, las emociones, las ideas o pensamientos que esta persona nos quiera transmitir. Y para los adultos es muy importante evitar caer en el síndrome del experto, dado que ya nosotros de repente hemos solucionado muchos problemas, hemos estado expuestos a situaciones muy difíciles. Muchas veces se tiende a caer en este síndrome del experto, dándole la solución inmediata al problema o a la queja que pueda tener el menor, sin permitirle que él pueda pensar, que él pueda expresarse. O también solemos minimizar el mensaje que él nos está diciendo, de repente haciendo referencia a eso ya va a pasar, no te preocupes, eso no es nada. Entonces es muy importante evitar caer en esta situación. Para mantener la organización familiar o para tener una organización familiar es muy importante que se puedan mantener los horarios y las rutinas que ya teníamos establecidos. Y si no lo teníamos, en todo caso comenzar a trabajar en una. Hay que tener tiempos para respetar nuestras horas de sueño, nuestras comidas, las labores de casa y en el caso de los adultos, pues también las labores de oficina, como había mencionado. Otro de los puntos que podemos trabajar es la autonomía. Sucede que en el día a día los adultos comienzan a facilitarle muchas de las funciones que los menores ya podrían realizar. Dado que ahora estamos todos en casa con mayor supervisión, podríamos comenzar a reforzar estas funciones de acuerdo a su edad cronológica. Por ejemplo, los pequeños de repente podrían comenzar a reforzar el hábito de comer solos, bañarse o cambiarse solos, y en el caso de los adolescentes, comenzar a reforzarles el hábito de apoyarnos en casa con algún quehacer, ya sea el asear su cuarto, de repente también involucrarlos en el momento de cocinar o cualquier otra actividad que no genera un riesgo para ellos. Estas actividades nos van a permitir de alguna manera mejorar la calidad en el tiempo que estamos dedicando a los menores. Es muy importante también establecer un tiempo libre. Este tiempo, en el caso de los menores, de los más pequeños, tendría que ser un tiempo pues, para alguna actividad que ellos quieran realizar. Tal cual como lo dice, alguna actividad libre. Y en el caso de los adultos, podemos emplearlo para lo mismo o de repente para las labores de oficina. Recordemos que hoy por hoy tenemos la información a la mano por el televisor, por la radio, por internet. Y muchas veces el conocer tanto de esta situación nos lleva a una saturación que en muchos está desencadenando estrés, ansiedad. Por eso lo más recomendable es mantenernos informados, sí,
pero establecer un tiempo para poder hacerlo, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche. Hay otros valores agregados, ¿no?, al permanecer en casa y compartir con la familia. Por ejemplo, podríamos comenzar a trabajar también el reconocimiento de emociones. En nuestras labores cotidianas muchas veces no hay este espacio para poder conversar con el miembro de la familia y por ende no sabemos qué es lo que le pueda estar aquejando. Nosotros como adultos somos un espejo para los más pequeños, por eso es importante que nosotros comencemos a autorregularnos, pero también a expresar. Tenemos que darles ese ejemplo para poder conocer qué es lo que a ellos les está sucediendo, qué es lo que está pasando con ellos, porque ellos también tienen temores. Y nosotros como adultos, con todo lo que vemos, con todo lo que conocemos, nos puede generar cierto temor, cierto malestar, eso se lo transmitimos a ellos. Por lo tanto, es importante conocer qué es lo que a ellos les está quejando. Este tiempo también nos va a permitir conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada miembro de la familia y comenzar a trabajar también en cada uno de estos aspectos, sea para mejorarlo o para reforzarlo. Nos va a permitir también trabajar lo que es la responsabilidad y el trabajo en equipo, sobre todo en lo que es la organización del tiempo, porque es una situación en la que todos tenemos que aportar. En el caso de los adolescentes les va a permitir desarrollar mucho la empatía, la cooperación y en general con toda la familia nos va a permitir respetar y valorar mucho más el trabajo que pueden estar haciendo nuestras autoridades. Para esto es muy importante que el adulto comience a bajar un poco el nivel de exigencia. Hagamos que este tiempo en casa sea un tiempo bastante amigable, que no se sienta como una obligación, sino como un gusto, un placer por apoyar o por compartir en casa. Algunas opciones de actividades que se podrían realizar es, por ejemplo, leer online. Si tenemos libros en casa, podríamos comenzar a leerlos, podríamos establecer un horario de lectura y si no, también en internet podemos buscar libros que, de acuerdo al gusto que pueda tener cada uno, ¿no? También podemos emplear juegos de mesa como Monopolio, Casino, Ludo, Rompecabezas. También podemos de repente comenzar a estudiar un curso virtual o de repente también estudiar idiomas. Hoy por hoy también hay aplicativos que nos permiten poder estudiar idiomas, inglés sobre todo, ¿no? Si alguien en casa de repente hace yoga, podríamos también de repente reunir a todos los miembros de la familia y comenzar a practicar un poco de yoga o de repente también trabajar la respiración como un aporte para el control de emociones. También podemos hacer baile o ejercicio físico, hay también tutoriales en internet y podríamos de ahí también comenzar a revisarlos, ¿no? Así como hay tutoriales, también hay aplicativos que nos pueden ayudar con esta actividad. Otra idea también es de repente hacer karaoke, un karaoke familiar, podríamos ver películas, a los chicos les gusta mucho dramatizar, podríamos hacer un teatro, ¿no? También les gusta mucho lo que son las adivinanzas, también las podríamos descargar de internet si eso queremos. También podemos trabajar mucho lo que son las manualidades. Y también podríamos aprender a cocinar o de repente a realizar algún postre, ¿no? Estas son algunas de las ideas que podríamos trabajar en casa con los menores, ¿no? También yo los invito en realidad a que puedan visitar la página del ministerio donde casi a diario están colocando información sobre actividades que podríamos trabajar en casa, también en la Dirección Regional de ICA y también por la UGEL. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes. Quedémonos en casa, yo me quedo en casa. Gracias.